Estamos en vivo, doctor Villa, podemos salir. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida en el marco de esta mesa redonda que presentaremos, auspiciada por el SIGA y el posgrado de la UNAM, cuyo título es Neoliberalismo y procesos urbanos en América Latina, reflexiones desde la geografía chilena y mexicana. Para ello, tengo el gusto de presentarles en la mesa a colegas destacados en el área de la geografía urbana. Nos visitan desde Chile dos colegas de la Universidad de Chile, uno de ellos, y otro colega de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Les presento la mesa, el profesor Ricardo Rubio, aquí a mi derecha. Él es licenciado en Geografía y geógrafo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó estudios en doctorado en Geografía, tiene un diploma de estudios avanzados en Geografía y también tiene los estudios doctorados en la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 2001 y el 2017 se desempeñó como académico permanente del programa de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Paralelamente impartió docencia en la Universidad de Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también impartió clases de posgrado en la Universidad de Chile y la Universidad de Finisterrae. Desde el 2016 se desempeña como asesor en la construcción de pruebas de selección universitaria en el Departamento de Evaluación y Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile. En 2022 publicó junto con Juan Cornejo el libro La Férrea Memoria, Narrativas del Ramal San Fernando Pichilemu, financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Como parte del proyecto Catastro de Bienes Inmuebles con Valor Patrimonial vinculados al ramal San Fernando Pichilemu, región de O'Higgins. También contamos con la presencia del doctor Rodrigo Hidalgo, a mi extrema derecha. Él es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Ha centrado su labor de investigación en la geografía de los procesos de transformación neoliberal de los espacios urbanos chilenos. En 2014 recibe el Premio Nacional de Geografía otorgado por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y actualmente es jefe del programa de doctorado en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, es director de la revista de Geografía Norte Grande y editor de la serie Geolibros. Dirige el laboratorio urbano y participa en diversos proyectos de investigación en Chile y América Latina. Bienvenido, doctor. Tenemos también a mi derecha al doctor Rafael de Jesús Guacús Elías, profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la CECITI. Es investigador estatal honorífico por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales con la especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y maestro en Urbanismo con mención honorífica por la UNAM y arquitecto por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en cursos de posgrado y en diversas universidades de los Estados Unidos y de Europa. Ha escrito 2 libros propios de más de 20 capítulos cada uno. Además, ha dictado más de 100 conferencias dentro y fuera de México. Forma parte de varios cuerpos colegiados, entre los que destacan el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Michoacán, el Consejo Directivo del INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación de Morelia, el Consejo Estatal de Ecología y actualmente ha sido reconocido por la red Juntos por Michoacán con el mérito a la excelencia educativa 2025. Se desempeña también como coordinador de la maestría en Planeación Territorial de la Universidad Latina de América y como profesor de posgrado en el doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha dirigido más de 20 tesis de grado, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Guacús. Y en mi extremo izquierdo tenemos también al
doctor Carlos Telles Valencia. Déjenme encuentro aquí está la semblanza. Es doctor en Geografía por la UNAM, investigador nacional nivel 1, ha realizado estancias académicas en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Actualmente se encuentra desarrollando una de ellas como su año sabático, también en el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal del Gobierno de Michoacán, en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana y en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato. Su línea de investigación es acerca de las configuraciones territoriales por procesos urbanos, económicos y políticas públicas. Como proyecto de investigación central tiene la modernización municipal en Michoacán, el reto de lograr buenos gobiernos para mejorar territorios. Cuenta con distintas publicaciones sobre modernización municipal, economía regional, participación social y servicios de salud. Actualmente miembro del Observatorio Ciudadano Metropolitano de La Piedad, Pénjamo. Bueno, sin más, y dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles mucho su disposición para colaborar con el SIGA y en particular con el área de investigación en ambientes urbanos y periurbanos, pues vamos a llevar a cabo la dinámica a través de unas 4 o 5 preguntas en el marco de expresar sus puntos de vista, y si da tiempo y hay posibilidades de interactuar con el público al final, pues con mucho gusto lo haremos. Entonces, bueno, la primera pregunta gira en torno de la mesa desde el punto de vista del neoliberalismo en América Latina y procesos urbanos en América Latina. Pues tiene también un foco amplio, un espectro amplio de la discusión, y dice la pregunta: ¿cuánto ha impactado la lógica neoliberal en la definición de las dinámicas y estructuras urbanas durante los últimos 40-45 años, que es cuando hemos visto su mayor impacto? Entonces vamos a hacer la ronda primero de izquierda a derecha y luego la invertimos y vamos alternando para que cada uno vaya participando. Adelante, doctor Carlos Telles. Bien, pues muchas gracias por esta invitación. Gracias a la UNAM, gracias al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y especialmente gracias a Antonio Veira, que nos invitó nuevamente. Voy a dar unos rasgos muy generales y muy breve para que los demás compañeros puedan apoyar esta reflexión. Pues para responder esto implica entender la lógica, precisamente qué es eso de la lógica neoliberal, y sobre todo en estos últimos 40 años a la fecha, y bueno, desde luego me centraré en el caso mexicano, aunque también hay cosas que aplican para América Latina. Sabemos, los que nos dedicamos a los estudios urbanos, que desde los años 40 empezó a haber una transformación importante en el país, porque se da esto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita dedicarse a esa Segunda Guerra Mundial y los países periféricos como México a estar produciendo para estos países centrales. Eso le benefició y a la vez eso provocó que las ciudades mexicanas empezaran a crecer de manera exponencial, a diferencia de la primera parte del siglo XX. En los 70 vimos la normativa que se dio de manera muy importante para este ordenamiento territorial en México. En los 80 sucede algo importante. México seguía, a pesar de que Estados Unidos empezó a impulsar en compañía con Inglaterra o Reino Unido esto llamado libre mercado o neoliberalismo, esta libertad de mercancías, de mercados con las menores restricciones económicas o comerciales posibles, pues México se oponía, tenía su propio modelo de crecimiento, pero en los 80 se vio obligado, como ya también sabemos, se entró en un problema de no poder pagar su deuda internacional. La reestructuración se dio en todos esos años, la llamada década perdida, y obligado México empezó a comportarse como un país neoliberal, empezó a adoptar medidas comerciales como se estaban impulsando ya en ese momento. Pero además sucede algo interesante para los mexicanos. Se da la entrada de los primeros cuadros de gobierno considerados neoliberales.
Esto tiene que ver también con una conexión que se impulsa desde las universidades estadounidenses ya como hegemonía mundial, en donde para que los países gobernaran en función de lo que ellos pretendían que se desarrollara en esos momentos, el libre mercado, empezaron a educar a sus estudiantes conforme ese modelo que querían impulsar y empezaron a dar becas en las universidades de Yale, Harvard, Chicago, esto desde los años 40 también, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero es hasta los años 80 en México que empiezan a verse sus cuadros de gobierno, digámosle así, tecnócratas, y sobre todo empiezan a verse ya en los años 90, especialmente, o sobre todo también en los municipios, ya a nivel municipal, ya el neoliberalismo y el gobierno, los gobiernos tecnócratas se están dando de manera significativa, y es en ese momento que ya podemos estar hablando de, sin duda, ya éramos un país entrado al neoliberalismo. Y bueno, en un momento más entro a cómo impactó en la estructura urbana. En los 90, entonces ya Manuel Castells, en las nacientes 90, para los mexicanos era algo nuevo lo que decía Manuel Castells en una de sus obras en 93, 94, diciendo que venía una revolución promovida por el uso de la supercarretera de la información, que hoy en día conocemos el Internet, y que se venía una relocalización industrial, especialmente de industrias como la química o la petroquímica o la automotriz, y en esos momentos quizá los mexicanos comunes y corrientes no entendíamos a qué se refería Manuel Castells. Ahora sin duda vemos que en los 90 empezaron a llegar precisamente esos, de manera importante, esas plantas industriales a asentarse en México, buscando precisamente ya el potencial económico que daba un país que ya se había abierto al mercado. Y entonces empezamos a ver precisamente esas transformaciones económicas, como en la región de El Bajío, Tamaulipas, en fin, y se quedan otros territorios también que no se lograron integrar, pero era la intención integrarlos. Recordaremos los de mi generación, el llamado Plan Puebla-Panamá, que a fin de cuentas no prosperó. Ahora hay un relanzamiento con otro nombre que tiene que ver con lo que se está dando con el impulso del Istmo de Tehuantepec o con el Tren Maya, que es más vistoso, más conocido. A fin de cuentas, este territorio históricamente ha estado con toda la intención de los gobiernos centrales, hablando de México, de que se incorporaran a la dinámica nacional, y tal parece que ahora por lo menos hay una nueva intención. Y ya en el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, ya estamos también con otra dinámica venida entonces de esos años 80 o de una vez fundado esto que le llamamos neoliberalismo, estas nuevas prácticas que fomenta el capitalismo. Para esto que también nos invitó Toño a reflexionar sobre esta pretendida acumulación del capital o este crecimiento sin límites. Bueno, en esas fórmulas de buscar el crecimiento sin límites o esa acumulación de capital que no termine, pero a fin de cuentas también significan estas búsquedas de salida de las crisis económicas de este mismo sistema económico global, es que empezamos a vivir el fenómeno de manera muy fuerte de la financiarización. Hoy en día sabemos también parte de los efectos de estas lógicas neoliberales con lo que común y corriente encontramos con la denominación de gentrificación, y a fin de cuentas están hablando de expansión del capital. Y a grandes rasgos lo dejo aquí y poder retomar más adelante estos mismos puntos, pero respondiendo otras preguntas. Muchas gracias. Por favor, doctor Pocus. Muchas gracias. Agradezco al SIGA de la UNAM la invitación que nos hace a este importante e interesante panel. Agradezco la confianza para con un servidor, y fíjense que a mí me gustaría que nos remontáramos en esta pregunta a las condiciones urbanas y poblacionales que tenía Latinoamérica, sobre todo México. Digamos que en términos de umbrales, la ciudad todavía mantenía cierto equilibrio, salvo sus zonas metropolitanas que ya se habían desbordado. La mayoría de las ciudades mexicanas estaban en términos de crecimiento en un umbral no superado.
sus primeros umbrales, digamos que generaban cierta contención poblacional. Las densidades urbanas eran más o menos equilibradas, arriba de los 80 habitantes por hectárea, etcétera. O sea, todavía teníamos condiciones de vida muy favorables, sobre todo porque hubo un crecimiento tras la posguerra de la economía, de la población. El equilibrio población urbana, población rural, pues prácticamente empezaba a superarse, 40% de población en zonas rurales, 60% en zonas urbanas, o en algunas otras zonas llegaba a 50-50, o sea, prácticamente el campo era el que mantenía la población en las ciudades. Pero tras esta lógica que impera en la acumulación de capital, pues el mismo sistema capitalista entra en crisis. El sistema rompe sus propios mercados y busca su expansión a través de lo que se llamó un pacto Reagan-Thatcher en el 85-86. Este pacto generó una visión de expansión del capital hacia todos los territorios y con ello se da el impacto específicamente en las ciudades, porque también la demanda de suelo apto para ser urbanizable tenía un freno contenido con las leyes agrarias. O sea, los ejidos no se podían vender, no se podían enajenar, no se podían rentar, etcétera, y tuvo que haber unas modificaciones justo con la lógica de quienes se formaron en esta visión tecnocrática en otros países y vinieron a gobernarnos. Esa visión tuvo que generar las reformas necesarias al artículo 27 constitucional para que se pudiera enajenar y vender el ejido. Y entonces con las reformas de la ley agraria hubo, ya informalmente se empezó a construir sobre los ejidos, la ciudad empezó a romper ese umbral y empezó a comerse ese territorio ejidal. Tuvo que de alguna forma regularizarse en los ejidos, sobre todo aledaños a las ciudades, y con esta lógica de expansión neoliberal, pues las ciudades empezaron a romper sus propios umbrales. La demanda de suelo se hizo cada vez más recurrente, la lucha de grupos sociales por territorio, por suelo, se empezó a convertir también en un negocio, o sea, grupos de presión ligados a los grupos de poder, que solicitaban tierra, y esa tierra de alguna manera fue dotada a estos grupos y encontraron un modus vivendi de solicitarle a las autoridades de suelo y ir expandiendo el territorio, digamos, en los grupos menos favorecidos, en los grupos de poder, en los grupos, digamos, de lo que ahora se conoce como cárteles inmobiliarios, ¿no? Esas grandes corporaciones que agrupan, que compran suelo, que lucran con el suelo, que lo acaparan y que después construyen en él para vender, que hacen grandes negocios porque compran muy barato y venden muy caro. Pues estos grupos también empezaron esa lógica de expansión territorial y que nos ha llevado a este crecimiento desbordado de nuestras ciudades. Me parece que respecto a la pregunta que nos haces inicial para empezar el debate, bien valdría la pena reflexionar en esta, primero, crisis del capital que tiene que ser superada a través de una política de ampliación de mercados. Y esa política se traduce en un crecimiento de las ciudades, en una expansión de las ciudades, porque es ahí donde se materializa el sistema capitalista. Dentro de las ciudades rompen su primer umbral y que tiene que haber un reforzamiento del Estado para que el Estado tenga que dar las condiciones propicias para esta expansión territorial y este suelo como mercancía. Este suelo como mercancía que tiene que alinearse jurídicamente a través de reformas estructuradas, bien planteadas, que generaron, por ejemplo, dependencias como la CORED y el PROCEDE, ¿no? Para certificar suelos y acabaron con el reparto agrario, y entonces a partir de ahí a regularizar lo que estaba en zonas urbanas con el CORED y a vender aquel suelo que estaba en zonas rurales con el PROCEDE. Entonces, me parece que en esa lógica hay un intervencionismo todavía, un intervencionismo muy específico que se le conoce y que además llegó a todos nuestros países latinoamericanos, conocido como el Consenso de Washington.
en donde 10 políticas claramente definidas, después de este expansionismo Reagan-Thatcher, se establecen para lo que debe ser el Estado nacional en América Latina y en el mundo, ¿no? Minimizar el Estado, se rompe el estado de bienestar, se terminan las funciones del estado de bienestar y a partir de ahí se genera toda una política para que sea el mercado el que lleve la mano en la mesa, para que a través del mercado se regulen todas las concesiones. Como bien comenta mi colega Carlos, no quiero expandirme mucho con este tema, pero con las otras preguntas podríamos ir ampliando cada uno de estos aspectos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Cus. Creo que es muy interesante en el marco de ir entrelazando, digamos, esta discusión para luego de alguna forma tratar de converger en el sentido de la polémica e incluso hablar desde el punto de vista de las diferencias entre las que hemos concebido a través del ingreso del neoliberalismo de la economía mexicana, de la sociedad mexicana, y también la contraparte en otros contextos de América Latina, como es el caso chileno, ¿no? Adelante, profesor Ricardo Rubio. Gracias, Antonio. En primer lugar, buenos días a todos quienes nos acompañan. Dar las gracias por la invitación, muchísimas gracias. Es algo que he repetido durante cada día de mi estadía aquí. Estaba muy agradecido de esta invitación. Y ahora me alegro mucho de la forma en que se pensó este encuentro, esta conversación, porque ya con la primera pregunta y las primeras intervenciones de nuestros colegas, empiezo a encontrar algunos aspectos interesantes de abordar, algunas cuestiones que es bien interesante de subrayar, porque reflexionando respecto de los últimos 40 o 45 años, revisando ese periodo, uno encuentra rápidamente un hito fundamental para el desarrollo urbano reciente en el caso chileno, que es el inicio a mediados de los 70, en un contexto de dictadura militar, el inicio de un proceso de reforma estructural, que consistió básicamente en, de alguna manera, desmantelar la institucionalidad que existía hasta ese momento, la institucionalidad pública que existía hasta ese momento, instalando varias normativas, varias leyes y mecanismos de administración pública que debilitaban, ¿no? Debilitaban el poder, entre comillas, que tenía el Estado. La doctrina de reducir el tamaño del Estado comienza a hacerse realidad en el caso chileno a partir del año 75. ¿No? Con la aprobación de la puesta en marcha de una primera política económica que ya tiene, diríamos, bien conocido en Chile el atributo o la etiqueta de ser el inicio del proceso de instalación del modelo o de sistema neoliberal. Digo modelo-sistema porque ahí sigue habiendo debate en Chile si acaso realmente lo que hay implementado a partir de entonces es el modelo propiamente tal o es una versión del modelo teórico neoliberal. Ahora, lo importante, al margen de ese matiz, que es más bien una discusión casi que interesa al mundo académico nada más, lo importante es que desde el año 75 se inicia este proceso de reforma estructural, que es una reforma política, una reforma del Estado, que da pie para que el año 79 se apruebe la primera Política Nacional de Desarrollo Urbano de corte neoliberal, diríamos, ¿no? Eso en mi opinión. Porque entre las muchas disposiciones que contiene hay tal vez una línea de texto, no es más que eso, hay una consideración, un concepto que es bien curioso, y es que considera el suelo como un recurso no escaso, contraviniendo todas las lecturas de los manuales de economía más elementales, ¿no? Reconoce el suelo como un recurso no escaso en una intención claramente orientada a liberalizar, a dinamizar y, ¿por qué no? Podríamos pensar que, revisando lo que ocurrió después, abrir el mercado inmobiliario, digamos, el mercado del suelo a un conjunto de actores inmobiliarios, constructoras que hicieron un muy buen negocio comprando suelo agrícola, ¿no? Suelo que tenía hasta ese entonces un uso agrícola en la periferia urbana de Santiago. Estoy pensando
específicamente, que es como el ejemplo emblemático, transformando, también había una disposición, tú me ayudas luego eso, Rodrigo, que tiene más claridad, respecto del límite urbano, que era un instrumento que operaba hasta entonces como un mecanismo de ordenamiento territorial bastante efectivo. También ese límite se hace mucho más permeable, y lo que ocurre es que la ciudad de Santiago literalmente se desparrama, se desborda respecto del límite que existía hasta ese momento. Y en ese fenómeno, lo que decía yo es que comienza a haber un juego de mercado en el que se compra suelo agrícola pagando el mejor precio del suelo agrícola, que podía equivaler al peor precio de un suelo de uso urbano, ¿no? Negocio redondo, para decirlo en breve. Y en esa dinámica lo que ocurrió es que apenas 6 años después se hizo necesario aprobar una nueva política nacional de desarrollo urbano que intentó de alguna manera corregir este crecimiento desbordado, inorgánico y muy acelerado del área urbana consolidada de Santiago y de otras ciudades del país. Es interesante porque los colegas mencionan el binomio Reagan-Thatcher, ¿cierto?, como un hito dentro de esta implementación de una lógica neoliberal en el desarrollo urbano. Lo cierto es que en el caso chileno fue tan desenfrenado lo que ocurrió desde el 79 en adelante, que a mediados de los 80, en el año 85, previo al acuerdo, ¿no?, esto que menciona Reagan-Thatcher, ya se intenta poner un freno a un fenómeno que estaba claramente desbordado, descontrolado, ¿ya? Creció la superficie urbana de Santiago, creció la superficie urbana de distintas ciudades del país, especialmente las que estaban en ese momento más pobladas, y se generó una lógica del desarrollo urbano donde se debilitó o se desdibujó más bien la autoridad a cargo de la gestión urbana. Y eso también ha traído como consecuencia la consolidación de ciertos modelos de ciudad que son los que conocemos bien para América Latina. En los recorridos por Morelia hay algunas similitudes que he encontrado y otras algunas diferencias llamativas. Y me parece a mí que en este periodo que centro yo, entre el 75, 79 y mediados de los 80, en el caso chileno, ahí es cuando se consolida realmente o se sientan las bases de un modelo de desarrollo urbano o de modalidades, más que modelos de desarrollo urbano, altamente segregadores, ¿no? Ahí es cuando se consolida la segregación socioespacial, la segregación urbana en amplio sentido, no solo segregación residencial. Yo creo que ahí tenemos algunas cositas que como contrapunto para la experiencia mexicana pudieran servir. Muy bien, muchas gracias, profesor. Adelante. Muchas gracias. Cuidado. Tiene su ventaja hablar al final. Puede escuchar a mi colega Ricardo, al colega Tey, al colega Huelpuch. Muy interesante respecto a la cuestión del neoliberalismo y los hitos. Y como neoliberalismo se puede entender de distintos modos, desde una ideología, una forma de gobierno. Tiene distintas dimensiones, pero por otro lado, en Latinoamérica hay un lugar común que es el caso chileno, ¿no?, que se refería al profesor Ricardo, y ese caso chileno es paradigmático porque empieza el neoliberalismo antes que el consenso de Washington, el consenso de Washington del año 89, y el caso de Chile, esas medidas son desde el mismo 73 en adelante, y después cuando dice el profesor Rubio, el 75, son hitos. Pero eso no quiere decir que sea más o menos extremo, es más extremo porque tiene un contexto de dictadura y ahí quien se iba a manifestar en contra de cualquier medida de esas, ¿no?, de privatización o de pérdida de trabajo, nadie se iba a manifestar, no hubo manifestaciones en contra, no tuvo contestación. Pero sí interesante porque al ser 15 años antes del consenso de Washington, ¿tiene algunas implicaciones? Sí, para el resto de los países sí, pero tampoco lo inventó Chile, porque finalmente todos los diseñadores que llegaron a Latinoamérica a trabajar con el neoliberalismo y esas políticas
que tiene que ver con la cuestión, hay una discusión ahí en teoría económica, el monetarismo frente a otro tipo de políticas, que es muy interesante y tiene que ver con los procesos inflacionarios, y una cuestión de economía fuerte, para entenderlo bien, ¿no? Para entenderlo bien hay una cosa de econometría, ¿no? Y en el cual yo no tengo condiciones para entender eso, no estoy formado en eso, así que no podría ir más allá de eso, pero hay una tecnocracia que trasciende la tecnocracia propiamente tal, porque hay cuestiones, digo yo, de macroeconomía, microeconomía y de política económica que son bien técnicas. Y eso sí es importante para Latinoamérica. ¿Por qué digo yo eso? Porque en Latinoamérica hay otros factores en los 80 para que eso se desarrolle, que la década de los 80 se le llama la década perdida en Latinoamérica, ¿no? Y eso llega al consenso de Washington cuando varios países adoptan esta situación. El caso de Brasil, Chile, Argentina son distintos porque son contextos de dictadura, y ahí vale la comparación. ¿Por qué vale la comparación? Porque Argentina y Brasil, aunque ustedes no lo crean, los dos estaban en dictadura, y los dos tenían a gente formada en Chicago. Si uno ve la geografía de esto, va a encontrar un asesor de nacionalidad del país que hizo el doctorado en Chicago. Eso ocurre en México, ocurre en todos los países, todos lo tienen. Y ellos hicieron una política, la gente de Chicago, a partir de lo que es el Congreso Lippmann en el año 38, después una serie de otros hitos más. Y hay una relación con la ciencia, ¿no? El mismo Friedrich von Hayek, ¿no?, que fue el padre del neoliberalismo, que fue exiliado en Estados Unidos, este tipo le dan el honoris causa en Chile, ¿no? Y el papá de Friedman y de toda esta gente que va a estudiar allá, y le dirigió las tesis a muchos latinoamericanos, desde el año 50 en adelante, estuvo ahí Friedrich von Hayek. Pero Friedrich von Hayek, aunque ustedes no lo vean, fue el amigo Karl Popper, ¿no? Y Karl Popper es el creador de toda la filosofía de la ciencia contemporánea. Y ahí está la idea, la fusión, y eso tiene una genealogía, ¿no?, intelectual. ¿Lo que tiene una genealogía intelectual? Claro que tiene. Si es ciencia, nosotros estamos hablando de ciencia. Y le dicen a los socialistas, ustedes son ideología. Nosotros somos científicos. Aquí estamos, y después uno ve los escritos del mismo von Hayek, que les digo yo, y uno dice, bueno, este tipo aquí no está hablando nada de econometría, no tiene ninguna derivada, es pura ideología. Entonces eso yo pongo que la discusión es tremendamente interesante. Y después, en otros hitos, el caso de México me interesa mucho, pero si ustedes ven los diseñadores, los que asesoran a Salinas de Gortari en los años 90, son personas que, ¿qué decir de México si están al lado de Estados Unidos? ¿Cuánta gente de aquí va a estudiar ahí? Es mucho más fácil. Yo voy a otro hito súper interesante, cuando el año 74 va Milton Friedman. Esto es solamente una cosa de erudito, ¿eh? Milton Friedman es el padre de todo esto, ¿no? Decían que en Chicago decían que Milton Friedman mandaba la economía chilena, ¿no?, desde su oficina de Chicago. El año 75 se escribió eso. Después, para que ustedes vean, hay un geógrafo, Antonio aquí, que ha estudiado, el profesor Tella, ha estudiado geografía económica. Gunnar Myrdal es un economista extraordinario que nos influyó mucho en geografía económica, que eran las fases del desarrollo de Gunnar Myrdal. El año 74 se le da el premio Nobel, 74-75, junto a Myrdal con Friedman. Y Myrdal le dice a Friedman, yo no voy a recibir el premio Nobel al lado tuyo porque tú estás asesorando la dictadura, y esa dictadura es cruel, es sangrienta. Y menos tú, que eres de origen judío, le dice. Tú viviste el holocausto. Y tú no puedes estar ahí al lado de esta persona. Entonces ese tipo de cosas que vuelvo a decir, son de eruditos, ¿no? Son de eruditos, pero y con esto termino. Y invitan a todos los discípulos de Sudamérica, van a esta misión a Chile. Va Friedman, llega en plena dictadura, no lo recibe Pinochet, pero ¿quién es malo? Todavía no estaba definida la política, pero lo reciben los dueños de los bancos. Los dueños de la banca pagan el viaje. Y Friedman y von Hayek, que eran los diseñadores del neoliberalismo, los que van a influir en Reagan, los que van a influir en Thatcher, los que van a influir en todo, están ahí. Pero ¿cómo llegan? No van por beneficencia, van porque estaban pagando una cantidad de dinero importante en las consultorías y en las asesorías que estaban haciendo. No iban a ir porque le iban a pagar los pasajes, no, iban porque los ingresos que estaban percibiendo eran altos. Y quien financiaba eso era la banca. Y la reestructuración de la banca fue una de las primeras
medidas que ellos toman, el gobierno, porque había un déficit muy grande, bueno, la crisis del petróleo en el año 73 tuvo de rodillas, entre comillas, la economía mundial, ¿no? La famosa crisis en Estados Unidos eso se manifiesta, ¿no? El gobierno de Nixon tiene mucha influencia, ¿no? En Latinoamérica en general tiene mucha influencia. Entonces ese tipo de situaciones. Bueno, y lo último del ministro va el ministro de Economía brasileño, en plena dictadura, va a Chile acompañando a Friedman. Y Brasil no había adoptado el modelo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Chile lo adoptó? Estaba en dictadura. Argentina no lo adopta, estaba en dictadura. ¿Y por qué Chile lo adopta? Porque quienes detentaban el modelo neoliberal y toda la historia económica de la primera mitad del siglo XX decían que la economía chilena había sido un desastre y había pasado por periodos inflacionarios de media que ningún país casi en la región lo había visto, y que la única medida eran las medidas de contracción y de detención de la inflación, lo mismo que está haciendo Milei hoy día. Si uno quiere ver a las generaciones de ahora, digo, tú quieres ver cómo fue el neoliberalismo en los años 70 y 80 en Latinoamérica, pues anda a ver Argentina, Milei. Son el mismo decálogo del consenso Watch. Bueno, y fue el ministro de Economía de Brasil, para terminar el cuento, y había sido alumno de Friedman. Pero Brasil no adopta eso. ¿Y por qué no adopta? Porque, ¿cómo vamos a comparar Chile, Brasil o Argentina, donde tienen un proceso de industrialización potentísimo de los años 30 y 40 en adelante? Uno ve todavía México que ha pasado por procesos de privatización y de desindustrialización. Pero aquí en México hay una industria muy grande, todavía hay una maquila automotriz, por decirlo así, ¿no? Nosotros no tenemos nada de eso. Nada de eso. Hay industria, sí, por supuesto que hay, pero es una industria totalmente que no tiene la escala ni la absorción del empleo que pudiera tener Argentina, en Brasil, en México. Y esos países, a pesar de haber pasado por procesos de reestructuración y neoliberalismo, nunca llegaron a lo que fue Chile. Después, bueno, lo dejo planteado como pregunta para conversar. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Aquí, bueno, les había pasado ahí algunas preguntas, voy a saltar directamente, porque están concatenadas la 2 y la 3, en el sentido de reflexionar cómo este tipo de políticas y este cambio, esta ruptura desde el punto de vista de los procesos que se venían dando en las economías de América Latina, cambian, establecen otros mecanismos a través de lo que acaban de comentar a todos ustedes, y cómo esto tiene una repercusión directa en la distribución, pero no solo en la organización del sistema productivo y sobre todo desde el punto de vista del desarrollo urbano. Entonces, cómo esto estamos viendo ahora desde el punto de vista de la perspectiva ya del análisis urbano en nuestros contextos latinoamericanos, cómo se trastocan y cómo cambian para dar respuesta justamente a ese nuevo escenario neoliberal. Entonces, ahora empezamos de derecha a izquierda, profesor. Es interesante porque la cuestión urbana, cuando se hacen las reformas neoliberales, lo que se está cambiando es un modo de producción y un modo de explotación del país. Y a eso que me refiero con esto, que todas las políticas de infraestructura y vivienda, estoy hablando de la cuestión urbana y territorial, fueron desembocadas a ello, pero hay cosas que son, yo pongo momentos, ¿no? en el análisis chileno. La cuestión de la infraestructura, o sea, el desarrollo de la autopista, de la red de metro, eso no se hizo durante la dictadura, eso se hizo entre comillas, en la democracia. Y eso porque se sigue y se explota el factor concesión, ¿no? Como un nicho, porque las concesiones son muy interesantes como modelo de explotación. ¿Y cuál es el discurso que tiene cuando llega la democracia a Chile? Es muy importante. Dice, ahora tenemos democracia y ahora podemos, con un modelo, haciendo los ajustes sociales, podemos atraer inversión extranjera. Antes no había inversión, o sea, había inversión extranjera, pero estaba muy cuestionada por los organismos de derechos humanos. Entonces, en la década de los 90, que fue, entre comillas, la década de oro de la economía chilena, que creció a ritmo, se le comparaba a la economía chilena, ustedes pueden buscar ahí con los tigres del Pacífico en Asia, ¿no? Era el jaguar de Latinoamérica, era Chile, porque tenía tasas de crecimiento que bordeaban el 7-8%, eso hoy día es impensable. Eso es impensable hoy día, y eso lo hicieron. Y lo hicieron en base a profundizar ese modelo neoliberal, pero ahora en democracia.
Y eso, efectivamente, es una cuestión muy importante a considerar. Entonces, llegó inversión en términos de infraestructura y del régimen de concesiones, y ya que inversión mexicana, todavía en Chile hay autopistas que tienen controladores mexicanos. En materia urbana llega la empresa Geo, que es muy importante en México. En los 90, la expansión por condominios cerrados fue por capitales de la apertura mexicana en los años 90. La empresa Geo mexicana. Entonces, eso en Chile cambia mucho hasta el día de hoy. Lo que hace que después, en el caso chileno, hay una oleada antineoliberales, sobre todo de los movimientos estudiantiles, que no quieren seguir sometiéndose a este modelo donde tienen que endeudarse por la educación y una serie de elementos más. Pero lo que es muy interesante es ese modelo chileno, cómo va modificando y va aprovechando el Estado. Por ejemplo, la red de metro, que es la segunda de Latinoamérica en términos de la de Santiago. Entiendo que las tres más importantes son Sao Paulo, Ciudad de México y Chile. Entre ellas se llevan, ¿no es cierto?, cuál de las tres tiene la mayor cantidad de metros lineales construidos. No de densidad atendida, metros lineales construidos. Y eso se ha hecho porque la empresa Metro es una sociedad anónima, pero es una empresa del Estado. Y al final, en la década de los 80, al final de los 80, cuando se fue la dictadura, ellos definen una serie de empresas que son estratégicas y dejan a la empresa Metro como empresa estatal. De hecho, esa empresa Metro ha participado en licitaciones de otros metros de Sudamérica. Y uno dice, pero ¿cómo el neoliberalismo? No, pero es que hay que analizarlo con calma. Hay un capitalismo que sigue funcionando y sigue funcionando con una geopolítica del capitalismo, que puede ser de cualquier país, ¿no? Que puede ser de cualquier país, pero vuelvo a insistir en eso. Entonces hay cuestiones que van ahí. Entonces, ¿qué ha pasado en materia urbana? Y con esto voy terminando, que es muy interesante. En materia urbana, por lo menos en vivienda, hay un modelo que se ha difundido desde el Banco Mundial en adelante, que es el modelo subsidio, que es del año 1975 en adelante. Y ese modelo de subsidio afecta a todos los países, todos, ¿no? A todos los países, latinoamericanos al menos, y no solamente latinoamericanos, sino de lo que llaman ellos el sur global, o que todo este tipo de situaciones. Entonces hay ejemplos ahí, y en materia urbana tiene mucha implicación, en materia de infraestructura, mucha implicación, y que va en función de esa situación de inicio que les digo yo. El régimen de concesiones sigue siendo muy importante. El Estado no es yo creo que en México no sé cómo funciona, ahí sería interesante ver la comparación, no la comparación de los casos que son distintos, pero en materia de infraestructura todavía el régimen de concesiones y el crecimiento de la infraestructura, sobre todo urbana y regional, está en manos de este régimen de concesiones, que se dan concesiones a 20, 30 años según sea el caso. Entonces, con una sociedad que tiene participación del Estado, pero que en renta de eso es la empresa que construye y que tiene esto por un plazo determinado donde va rentando esa inversión, ¿no? Sobre todo, hablo yo el cobro de las casetas que dicen ustedes acá y otro tipo de situación. Así que eso, para dejar ahí. Muy bien. Por favor, profesor Rubio. Gracias. Sí, estaba pensando yo, mientras escuchaba a Rodrigo, que voy a recoger el ejercicio, ¿no?, que hicieron los colegas mexicanos, y es situar el contexto. Si uno piensa bien, tal vez lo que ha ocurrido en el caso chileno es que, recogiendo lo que dice Rodrigo también, ha habido, por supuesto, la política, el diseño de la política pública tiene unos fundamentos ideológicos que son indiscutibles, ¿no? Y desde esa perspectiva, tal vez lo que pasó en el caso chileno es que hubo una reforma importante. El gobierno de la UP, el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, del 70-73, luego el golpe de Estado, ¿cierto?, que viene, sería muy largo extenderse, ¿no?, cómo es que se gestó esto y cómo es que se comprende ese proceso, ¿ya?, con la intervención de Estados Unidos, con el contubernio, ¿cierto?, con algunos intereses, algunos agentes que tenían intereses económicos en el caso chileno, agentes locales, digo. Claro, esa reforma que pretendía el gobierno de Allende, que se trunca con el golpe de Estado, podría entenderse como una contrarreforma, porque incluso en el lenguaje de los neoliberales locales chilenos aparece en algún momento la palabra revolución, el vocablo revolución. Entonces eso de apropiarse de la terminología que uno identificaría muy bien con el discurso de la izquierda, que se apropian de esto los neoliberales chilenos, claramente situados a la derecha en el espectro político, igual es llamativo, ¿no? Resulta curioso, la revolución silenciosa, ¿no?,
Entonces, esa contrarreforma es la que instala esto a lo que hace referencia Rodrigo, que es el Estado subsidiario. En general, el Estado se concibe y se institucionaliza formalmente como un Estado que va a satisfacer las necesidades en aquellos sectores o en aquellos ámbitos donde el mercado no sea capaz de resolver los problemas de la gente. Esa es la lógica. Entonces, como que se empieza desde muy pronto, a mediados de los 70, a establecer este mercado autorregulado, que ya desde la década del 40 tenemos algunos escritos de lo que hablábamos el otro día, Antonio, que demuestran, al menos desde la teoría, que el Estado autorregulado no es ni más ni menos que una idea medio falaz, ¿ya? Es muy difícil encontrar un mercado autorregulado. Entonces, efectivamente, lo que pasa yo trataba de dibujar un boceto nomás de cómo evolucionó la política de desarrollo urbano de los 70 para adelante en Chile, de los efectos que tuvo eso en el aumento de la superficie urbana consolidada, la importancia que tiene, la relevancia que tiene la urbanización desregulada en ese contexto, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, mientras las inmobiliarias o los proyectos formales con capital importante están haciendo su buen negocio, paralelo a eso hay un montón de sectores de la población que no tienen cómo incorporarse a esas lógicas de mercado y a través de los campamentos, que así le llamamos en Chile a los núcleos de vivienda precaria, resuelven su problema de vivienda, ¿sí? Y como muy bien observa Rodrigo, también se inicia un proceso de reestructuración del sistema económico en su conjunto. Desde la lógica de la apertura, ¿ya? Y ahí veo yo esto que digo de un modelo, ¿no?, que tiene que ser corregido y ojalá borrado de la faz de la tierra casi desde el punto de vista ideológico, porque la dictadura lo que intenta hacer es demostrar que haciéndolo de esta manera, liberalizando los mercados, desregulando los mercados, abriendo la economía al exterior, así es como vamos a estar mejor. No como ocurrió en escasos 3 años de gobierno, o casi 3 años de gobierno socialista, ¿no?, de una coalición de izquierda, el gobierno Allende. Entonces, el fracaso del Estado benefactor, en el caso chileno, que no cuajó como se esperaba, que no se consiguieron los objetivos programáticos, da pie o sirve como argumento para una narrativa del Estado neoliberal chileno, que jamás se hace llamar neoliberal, por supuesto, ¿no? En una lógica de que, bueno, la mejor ideología es la que no se menciona, la que mejor funciona es de la que no se habla. Inicia un proceso de apertura con, por ejemplo, pongo solo como ejemplo un instrumento que es el decreto ley 71, que es del año 74, que establece un subsidio a las explotaciones forestales, ¿ya? Un subsidio a las explotaciones forestales. Y Rafael, ahí que te decía antes que tu corazón late también con los estudios ambientales. Claro, el DL 71 en Chile entra en vigor en el año 74 y sigue vigente hasta el día de hoy. Curioso. ¿De qué se trata? De subsidiar la explotación forestal. ¿Cuáles son las especies forestales que dan mayor rentabilidad? Las de mayor crecimiento, ¿cierto? Son las que crecen a mayor velocidad. Por supuesto, el bosque nativo no es un buen negocio desde esa lógica. Y vimos cómo progresivamente, década tras década, se pobló de pino, sobre todo de pino. Pino radiata y pino insigne son las dos especies que creo que mayoritarias en el caso chileno, regiones extensísimas que digamos, alojaron y fueron objeto de esta reconversión. Antiguos territorios cerealeros se transformaron en espacios forestales, antiguas superficies de bosque nativo fueron talados y luego se transformaron en plantaciones forestales. Y lo que, insisto, lo repito porque es súper importante, hasta el día de hoy sigue vigente ese decreto. Por lo tanto, la lógica digamos, que lo inspira, que es la lógica neoliberal, abrir la economía al mercado exterior, sigue funcionando hoy día. ¿Okay? Sigue funcionando hoy día. Y desde esa misma lógica, los procesos de
organización, de reestructuración del sistema productivo, nos dieron malas noticias en este afán por abrir la economía al exterior. Nos dieron malas noticias tales como que la producción de hierro chilena se hizo menos competitiva, que la producción manufacturera decayó, que el sector textil entró en crisis y prácticamente desapareció, que la última industria zapatera nacional me parece que cerró en los últimos 10 años, me olvidé un poquito la fecha, pero recién en los últimos 10 años cerró la última, porque la mayoría del sector manufacturero cerró sus industrias en la década del 80-90 en Chile. La década de los 90 efectivamente se hablaba del milagro chileno en economía, pero claramente lo que no nos dábamos cuenta en esa época tal vez era que se estaba llevando la economía en una dirección en que se iba a fortalecer el modelo exportador de recursos naturales o de productos de bajo valor agregado. Seguimos especializándonos en la exportación de materias primas o de productos agroindustriales. Entonces Chile suena con productos pesqueros, producto forestal, minería y agroindustria. Y ya está, eso es lo que estamos exportando. Nunca se terminó de llevar la economía, aunque hubo algunos intentos, hacia una producción de valor agregado. Y la liberalización, la apertura al mercado exterior sigue siendo la doctrina, ¿no? Sigue siendo la doctrina que funciona hoy. La industria efectivamente es un sector que aporta un porcentaje importante al PIB, pero con datos más o menos recientes de este año, lo que sabemos es que sobre todo el mercado financiero, en el caso chileno, está aportando está teniendo una participación en el Producto Interno Bruto muy significativa. Y en algún trabajo de análisis de los datos digamos, de series temporales más o menos largas, uno puede con relativa facilidad evidenciar que efectivamente lo que hay es una financiarización de la economía chilena muy fuerte, o un fortalecimiento del cuarto sector, diríamos, ¿no? del sector financiero. Con dos indicadores muy simples: el aporte que hacen al PIB y la cantidad de entidades financieras que están operando en el país. Eso, si uno las revisa desde los 90 hasta hoy día, yo creo que no hace falta hacer más comentarios cuando uno revisa esos datos. Con la industria pasa exactamente lo contrario. La industria mantiene un ritmo de crecimiento muy discreto, decae en cantidad de industrias activas en algunos sectores y claramente, de hecho, algunos sectores de actividad como manufactura de zapatos, textil y en algún momento la producción de automóviles, como símbolos de cierre de esa industria, son símbolos del rumbo que adoptó la economía nacional. Voy a dejarlo ahí para no comer mucho tiempo. Muy bien, y en esas aras sí les voy pidiendo un poco más concretas, digamos, esas respuestas certeras en el marco. Ahorita realmente lo que interesaría un poco plasmar desde el punto de vista de estas políticas neoliberales, cómo están transgrediendo, digamos, realidades urbanas, ¿no? En procesos urbanos, y cerramos con justamente esta idea en el marco de qué papel está jugando la geografía, ¿no? O la geografía urbana en particular, en esos alcances, nuevos alcances. Por favor. Sí. Muchas gracias, doctor Vieira. La verdad es que reflexionar en estos temas, yo invito a los jóvenes, invito a los profesionistas que les interesa el crecimiento de la ciudad, que están interesados en temas de la geografía urbana, que están interesados en el urbanismo, que sí exploren un poco la parte histórica, la parte conceptual, porque nos permite tener mucha claridad del momento actual en el que nos encontramos. Ya lo decía el doctor Hidalgo, bueno, es que hubo una doctrina perfectamente identificada de quienes eran los hacedores de esta política territorial urbana, que se formaron en la Escuela de Sociología de Chicago, que fueron tecnócratas que llegaron a gobernar nuestros territorios y que tenían claramente un compromiso para que los gobiernos nacionales se comprometieran primero a endeudar sus territorios
con la promesa de tener un desarrollo como idea, de crecer como ahora los países del norte global se plantean lo que es el modelo a seguir. Es decir, esa visión desarrollista era colonialista, pero es un colonialismo a través del endeudamiento. Y acuérdense que si seguimos la historia de ese endeudamiento de nuestros países, bueno, pues tenía que ver con represas, con infraestructura vial, con grandes proyectos urbanos que de alguna manera iban a tener ciertas mejoras en las calidades de vidas urbanas y que son adosadas a todo el desarrollo. Ese gran expansionismo de las ciudades pues tampoco se pueden explicar sin estas grandes obras que llegan a los territorios, ¿no? Proyectos urbanos muy importantes, ya lo decían aquí también en la mesa, por ejemplo, el establecimiento de las estructuras de movilidad a través de metro o otras estructuras como yo pienso en las grandes represas que se hicieron adosadas para generar energía eléctrica, para dominar el agua, para poder desviar ríos, para poder tener grandes expansiones de monocultivos, pues también están asociadas con ese neocolonialismo de endeudamiento, producto de políticas muy particulares del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que llegaron como una apuesta para el desarrollo de nuestros territorios. Y en ese sentido, en términos de la ciudad y los fenómenos que allí ocurrían, la sociedad de menos recursos pues luchaba a través de grupos en los 70s, 80s, organizados para pedir vivienda, para pedir suelo, es decir, se generó todo un mercado informal, ¿no? A través de una construcción de la ciudad por los pobres, porque todavía actualmente más del 60% de lo que se construye en este país es autoconstrucción. También hay por el otro lado todo un esquema de planificación territorial establecido por principios del capital para generar el mercado formal, pero que fue constreñido y adoptado por estas grandes corporaciones que fueron financiadas también por el Estado. Ya también se comentó cómo llegó, por ejemplo, esta industria de vivienda social, geo, hasta América Latina, que después, por cierto, México quebró, ¿no? Habría que ver qué fue lo que pasó ahí y si quebró la empresa por el nombre o si quebraron los capitales de los dueños de esas empresas, ¿no? Entonces yo lo pongo ahí en tela de juicio, habría que ver. Y a mí lo que me parece curioso en términos del fenómeno chileno, que ojalá nunca se vuelva a repetir en América Latina, pero parece que la historia luego se repite, es esa doctrina del shock que llegó para reprimir la insurrección. No podías tú estar en contra de lo que decía el Estado porque pues te reprimían y creo que el caso chileno pues fue el ejemplo más latinoamericano más visible de cómo ese neoliberalismo llegó trans al territorio. Bueno, otra cosa que también, y con eso cierro, me gustaría comentar es cómo el capital como modo de producción ha tenido que salir airoso, porque acuérdense que el sistema como tal tiene ondas depresivas que cada vez son más profundas en tiempos más cortos. Y si estudiamos un poco, quienes estudiaron el capital a fondo, en su momento Marx, Trotsky, pero sus discípulos como Ernest Mandel, ellos establecieron justamente que esas ondas depresivas coincidían con movimientos sociales urbanos, ¿no? Y cómo estos movimientos sociales urbanos pues ahora son cada vez más recurrentes y será por la propia crisis del sistema en el que se encuentra, porque ya se expandió a donde se tenía que expandir y de alguna manera tiene contradicciones internas, y esas contradicciones internas, como lo señalé en mi primera intervención, se reflejan en el territorio. Tienen raíces muy específicas sobre nuestros territorios y las vemos ahí, esas contradicciones vagando por la ciudad, podría decirse, ¿no? Grandes proyectos de infraestructura en una sociedad altamente empobrecida y violentada.
Entonces, ahí hay una contradicción, porque pareciera que esas grandes obras de infraestructura van a venir a mejorar las condiciones de vida de la gente, y no es así, porque lo que tenemos es un enriquecimiento a ultranza de grupos de los poderosos versus un empobrecimiento mayúsculo de la mayoría de la gente, ¿no? Esas grandes disparidades de concentraciones de riqueza, bueno, pues han generado a lo largo de la historia un montón de políticas públicas para atender la pobreza, pero nada para combatir la riqueza a ultranza, ¿no? Entonces, algo también está fallando en el modelo. Y como comentaba el doctor Vieira, bueno, cómo esto se refleja en el territorio, yo lo que veo es que una nueva generación de tecnócratas pues establecen las estructuras formativas para crear, por ejemplo, instrumentos aparentemente para la planificación territorial, para la planificación urbana, que difícilmente son operados porque son atemporales, porque, tienen temporalidad muy particular. Por ejemplo, sabemos que de un sexenio a otro no podemos llevar obras más allá porque la misma ley lo prohíbe. O sea, aquí tú no puedes decir que una estructura de planeación de un sexenio se va a continuar en el siguiente sexenio porque la ley de planeación lo prohíbe. O sea, no puedes llevar eso porque ya no se puede. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues viene una modificación a los planes o a los programas para la planeación formal, y de alguna manera nadie los observa, se vuelven instrumentos tecnócratas de quienes los logran entender, y la sociedad en general difícilmente se asoman a aquello porque no lo entienden, porque no hemos generado la lectura socializada de esos instrumentos, ¿no? Y mucho menos su operación, porque cuando lo llevas a la parte de la operación, sí tienes la planeación, pero y luego la operación, pues la operación se vuelve todavía más tecnócrata, ¿no? Todavía más especializada. Y entonces leer la particularidad de la operación territorial de esos planes y programas se vuelve prácticamente imposible para un ciudadano de a pie, ¿no? Si quieren, ahorita tenemos posibilidades de una nueva ronda, podría ahondar en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telles. Sí, gracias. Déjeme regresar un poco a la pregunta anterior para argumentar la que está planteando en este momento Antonio. Fundamentos de los modos de regulación del crecimiento urbano, que también tiene que ver con lo que dice Rafael. Bueno, a partir de los años 80, que es el tema que nos ocupa, a partir de que nos volvemos neoliberales, vemos que se alinean las políticas públicas en desarrollo urbano a las agendas internacionales, y también las ciudades se vuelven más expansivas. Incurrimos ya de a poco y cada vez más, y en estos momentos quizá de manera insostenible, a la financiarización, y es como es que todo tipo de inmobiliario, desde una casa habitación, entran a los mecanismos de convertirse en un instrumento de inversión en bolsa de valores, y vemos a grandes inversionistas internacionales como BlackRock también interviniendo de manera importante en las naciones. Cuando iba a asumir la presidencia Claudia Sheinbaum, sabemos de que se reunió con el representante, el director o CEO, como le digan, de este BlackRock, y más bien a quienes conocemos de esta dinámica, pues nos preocupa más que nos interese este tipo de reuniones y este tipo de acercamientos con un gobierno que va a instrumentar políticas públicas en este sentido de desarrollo urbano. Y también se va volviendo de poco a poco, a partir de los años 80, a este asunto de la gentrificación, y tal parece que en estos momentos ya también está de manera insostenible. Veremos qué pasa al respecto. Y en todo eso también, a partir de los años 80, vemos un drama social importante, en donde, como dice también nuestro compañero chileno, hay una alta segregación y todo lo que más o menos ya sabemos de que provoca este asunto de un desarrollo urbano en términos o en época neoliberal. Pero por otro lado, esta gestión de crecimiento urbano en las naciones, al menos en México, tiene una gran contradicción, además de las que ya comentan los compañeros, porque para empezar se sujeta a esas normas verticales y va de lo federal a lo local, intentan ser cinturones que condicionan el crecimiento, pero se vuelven un cinturón para las administraciones locales, estatales y municipales, que luego no hayan cómo resolver los problemas que provoca la misma legislación.
Y pretenden, me parece, sin que se lo pretendan necesariamente, pretenden ser anticapitalistas, y eso ya entra en una gran confrontación con lo primero que acabo de comentar, con pretender ser anticapitalistas en los hechos, porque tratan de regular, tratan de tener regulaciones ambientales, tratan de ser concentradoras y no expansivas en el crecimiento urbano, tratan de que más bien haya un aprovechamiento del equipamiento e infraestructura dentro de los cascos urbanos, más que se extiendan más las ciudades. Hay regulaciones en los niveles de construcción, intentan dar gestión participativa, y esta gestión participativa pues, provoca que participe la sociedad, y la sociedad pues, lo que quiere es ciudades habitables, y todo esto es pues anticapitalista. Ahora hablamos incluso de una posición de ser antigentrificación, y pongo un ejemplo que puede estar, que me parece muy interesante al respecto. En este año, cuando justamente en México hubo manifestación, una manifestación, no son muchas y no duró mucho, pero una manifestación importante en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, particularmente en colonias como la Condesa, no fue la manifestación de estos personajes de que se oponen a la gentrificación, de estos ciudadanos o estos habitantes o estos vecinos, es el gobierno, particularmente a través del secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Martí Batres, si no me equivoco. Él dice, su discurso es, nosotros definimos la gentrificación como el proceso donde en una zona urbana se desplaza a la población originaria al mejorarse los servicios públicos y encarecerse la renta del suelo. Está bien, pero falta otra parte, falta a la inversa, una gentrificación a la inversa. Pero también continúa, la Ciudad de México está contra la gentrificación, y eso no es que lo diga solo un ciudadano, sino que lo dice el secretario de Vivienda, y es decir, es una posición de Estado. La Ciudad de México está en contra de la gentrificación, y dice también, agregó, la gentrificación es dañina. Y aparentemente este discurso nos indicaría que el gobierno de la Ciudad de México va en contra de la gentrificación, y entonces cómo instrumentamos unas políticas públicas en contra de esa gentrificación. Quizá lo vemos también, quizá no hay una política pública llamada así antigentrificación o en contra de la gentrificación, pero sí lo vemos con normativas, por ejemplo, o políticas públicas, por ejemplo, como las que anuncia Claudia Sheinbaum, en donde dice que vamos a generar un programa de desarrollo de viviendas, de 1 millón de viviendas en este sexenio, y en este 2025 120,000 viviendas, y de esas 120,000 viviendas van a estar dirigidas a la población con rezago habitacional, para mujeres trabajadoras, para jóvenes con discapacidad, para jóvenes estudiantes. Es decir, aquí ya se plantea algo interesante, disruptivo respecto de la política neoliberal de los años 80 a la fecha, que es atender precisamente a la población que no ha tenido acceso a ese mercado inmobiliario, porque todo este desarrollo urbano en general ha estado sujeto a las políticas neoliberales. Entonces, volviendo ahora sí a la pregunta que planteamos, razones para investigar desde la geografía. Entonces, desde la geografía preguntarnos primero, la primera pregunta es ¿para qué queremos ejercer o cómo ejercer el estudio de la geografía? Además de los elementos que ya conocemos, los clásicos con los que partimos una investigación de geografía, de considerar la localización, la distribución, la configuración territorial, también hay que tomar una posición crítica. Si va a ser crítica o va a ser pro-neoliberal nuestro estudio, nuestra posición desde la geografía o como geógrafos, si vamos a estudiar para generar bienestar o si vamos a generar estudios para que a fin de cuentas, quizás sin darnos cuenta, generar lo que le interesa a este libre mercado, que es una lógica monetaria, y esa lógica monetaria nos llevaría a una lógica de financiarización. Me parece que desde las universidades, y al menos desde este plantel del SIGA, se tiene una posición crítica, pero hace falta el paso de entonces estar proponiendo instrumentos prácticos que lleven precisamente a una, ya no una política pública, sino una dinámica que vaya precisamente en beneficio de esas familias, en beneficio de esos ciudadanos
que por mucho tiempo, por lo menos esos 40 años en los que ha hablado Antonio en esta ronda, en esta mesa de trabajo, que se han visto sujetos. La geografía, el conocimiento geográfico durante mucho tiempo fue un instrumento de Estado para estar trazando los límites geográficos de la nación, de los territorios al interior de la nación. Con el conocimiento geográfico se ejerció a fin de cuentas política pública, y ahora vale la pena volvernos a preguntar para qué queremos ejercer ese conocimiento desde la geografía. Y bueno, puede ser, yo creo que hay que insistir desde el conocimiento geográfico que tiene que seguir siendo un instrumento de Estado, ser parte de esas políticas públicas, de ese conocimiento geográfico, y en todo caso sumarnos a una transformación de cómo hemos conocido y como las generaciones jóvenes han conocido esta lógica de desarrollo urbano en México. Muchas gracias, doctor Carlos. Creo que tocaste ya la última pregunta en aras del tiempo. Cerraríamos con esa visión en el sentido de la trascendencia o no, según lo vean desde su criterio, de la geografía o el análisis territorial, ¿no? En el plano de contrarrestar los problemas que han evidenciado o comentado aquí, ¿no? La segregación, la desigualdad, la pobreza, que a fin de cuentas pues permanecen en el marco de los contextos de nuestros países, y que pareciera que no hay, digamos, un alcance para salvarlos o para poder revertir, digamos, esas tendencias desde el punto de vista del el territorio, ¿no? Entonces, vamos de regreso, por favor. Sí, y en esa última pregunta yo quisiera comentar que finalmente el territorio tiene un valor intrínseco, y por eso la importancia de los estudios de la geografía. El territorio puede recuperar y revalorar desde la perspectiva paisajística, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva sociocultural y desde la perspectiva patrimonial. Y cada uno de estos grandes subconjuntos en los que podemos identificar el valor del territorio, pues sí tienen que ser recuperados por la población. Y me parece que la irrupción neoliberal en el territorio pone en riesgo dichos valores intrínsecos del territorio, y me parece que resguardarlos, volverlos visibles, ponerlos con la lectura propia de la gente, por ejemplo, a través de instrumentos como los ordenamientos territoriales, me parece que debería de ser una asignatura que tenemos pendiente para poderla llevar a diferentes ámbitos, ¿no?, de estudio desde diferentes lógicas. Por ejemplo, no me imagino, por ejemplo, alguien que estudia medicina que dijera, bueno, pues a mí qué me importan los estudios territoriales, ¿qué tienen que ver conmigo? Pues yo estoy estudiando medicina y las personas, sí, pero recuerda que tu gente se te enferma porque vive en territorios enfermos, en ciudades contaminadas, en lugares donde de alguna manera interactúan, ¿no?, con su naturaleza o no. O con un cuerpo de río contaminado, con lugares desforestados, que va a impactar gravemente en la salud física o psicológica de la gente. Entonces, si nos ponemos a analizar en términos de otras ciencias en las que de alguna manera se ha universalizado el conocimiento, sí hay un valor propio del territorio, de sus estudios, que debemos de buscar cómo permearlo con la gente para poder tener mejor calidad de vida, dejar atrás ese paradigma del crecimiento a través del Producto Interno Bruto, de todos los países están metidos en eso, y buscar nuevos esquemas de productos, por ejemplo, un valor interno de bienestar o de felicidad social
que nos vendría mucho mejor si midiéramos a la sociedad en términos de felicidad bruta nacional, ¿no? O nos vendría mucho mejor si pensáramos desde este momento cómo dejar de esa visión de crecimiento a un lado hacia una de descrecimiento, le hemos llamado simplificación voluntaria, o una vida más frugal, que además ante los albores de un posible colapso civilizatorio, pues no nos vendría nada mal. Bueno, ahí le dejo, muchas gracias. Muy bien. En esa misma línea, profesor, ¿qué opina? Sí, estaba pensando en que, aprovechando la plataforma que nos da la UNAM de luego dejar esta conversación en las redes, estaba pensando que el papel de la geografía podríamos entenderlo de tres maneras distintas. Uno, la geografía en tanto producto, el territorio en sí mismo, ¿sí? Y es un poquito de lo que hemos hablado hasta este momento en esta conversación, cuáles han sido los impactos de ciertas ideas que finalmente nos llevaron a la situación actual en distintos países. Por un proyecto en el que estuve hace un tiempo, no dejaba de pensar mientras los escuchaba en el ferrocarril. La dictadura militar chilena desmanteló la red ferroviaria nacional, a pesar de que era una infraestructura muy relevante para la articulación del territorio, ¿no? Y no se ha recuperado, simplemente no se ha recuperado la red ferroviaria. Muchos terrenos fueron expropiados, de hecho fueron privatizados más bien, privatizados. Y en tanto producto, claro, lo que necesitamos son investigaciones que se ocupen de entender mejor cuáles son las estructuras que están asentadas hoy día, cuál es la trayectoria histórica que que explica el resultado al que hemos llegado. Eso desde el producto yo creo que sirve mucho, y ahí están el quehacer de las universidades o la investigación en general, sigue siendo útil, sigue siendo un aporte, sigue siendo muy valioso. Pero eso mismo, puesto al servicio de el interés de las políticas públicas y el diseño de las políticas públicas, nos lleva en otra dirección, que es la de la gestión territorial, es decir, la geografía en tanto gestión territorial u ordenamiento territorial. Y allí la formación de nuevos geógrafos, desde esta mirada crítica, desde esta mirada que desarrolla habilidades útiles en ese campo, sigue siendo imprescindible, a pesar de que parezca que hay pocos geógrafos con poca voz en la administración pública. Me refiero al caso chileno. Insisto, es algo aparente, porque hay muchos geógrafos trabajando en distintas reparticiones del Estado, haciendo su contribución, pero tal vez, como somos parte de la familia, nos parece que es poco, ¿ya? Siempre nos parece que es poco. Pero ahí hay un segundo ámbito, ¿no? Una segunda lectura de esta idea. Y lo último, que es algo muy importante para mí, atendiendo a mi desarrollo profesional en los últimos 20 años, ¿no? He estado fundamentalmente metido en docencia. Yo encuentro que efectivamente la educación geográfica, le voy a poner apellido, educación geográfica, no solo la educación, es fundamental en todos los niveles, en todos los ciclos. Por supuesto, la formación universitaria la dejo dentro de las dos visiones anteriores, ¿no? La geografía en tanto producto, la geografía como gestión territorial, pero de todas maneras, la educación geográfica en el nivel escolar debería ser prioridad, porque allí es donde yo encuentro las posibilidades o las oportunidades para resolver un problema crítico que mencionaba Rafael, respecto de las dificultades que tiene la ciudadanía para entender lo que está pasando en su entorno, y el impacto que tienen las propuestas que se hacen desde la gestión territorial. La ciudadanía desinformada viene a ser un cómplice silencioso, pero no malintencionado, de lo que hemos conversado aquí, ¿no? Una ciudadanía que no entendía muy bien lo que estaba pasando, que fue incapaz de oponerse a las reformas neoliberales que finalmente se transformaron en ciudades segregadas, en territorios desarticulados, en territorios ocupados en el caso chileno, ya en el siglo XXI, con carreteras urbanas o carreteras interurbanas que son de pago. Yo a los estudiantes con los que trabajaba habitualmente los desafiaba a salir de la ciudad de Santiago sin pagar un peaje. Es imposible, es prácticamente imposible. Y por ahí el más busquilla dirá, sí, se puede, profe, por tal ruta, pero esa ruta seguramente
te somete a un largo recorrido en condiciones bien discutibles, ¿no? bien precarias en algunos casos. Eso, educación geográfica, prioridad, gestión territorial con perspectiva de largo plazo, importante, y por supuesto todo esto cobrando sentido desde la geografía en tanto producto, el territorio en sí mismo. Gracias, profesor. Muchas Hidalgo, gracias, por muchas favor. gracias. No, la suerte de hablar al final es que ya está todo dicho, ¿no? Y lo de la geografía es muy importante porque toma valor sobre todo en muchos de los conflictos actuales que el mismo profesor Telles mencionaba, lo de la gentrificación, ¿no? Se está produciendo en un espacio determinado, ¿no? A partir de una cuestión de renta en la cual perjudica a un grupo que está, no perjudica, pero desplaza muchas veces a la población que está viviendo ahí, no pueden acceder a los servicios porque se encarecen, no pueden acceder a los alquileres en el caso de la gentrificación porque se encarecen. Y por otro lado existen otros nichos de renta que muchos de ellos están siempre anclados en la cuestión del espacio, ¿no? Y en la superficie terrestre. Todo el modelo extractivo latinoamericano que data desde el proceso de conquista, ¿no? La corona hispánica y la portuguesa dividieron al continente en verdaderas franquicias, ¿no? Donde compartían supuestamente riesgos, pero los riesgos se los llevaba siempre el que venía acá a América y no siempre eran los más aventajados. Eso es una cuestión tremendamente importante, aunque está muy tratada en la historia del continente, cómo fue el modelo y dónde nace el capitalismo en el continente de Latinoamérica. No nace con el neoliberalismo, el capitalismo. Y eso es muy relevante tenerlo en cuenta, pensando en los modos de acumulación que existen. Nosotros en Chile decimos que el país, ¿cierto?, el poder lo decide en las mismas 7 o 10 familias que fueron las familias fundacionales de la República, ¿no? No están así, pero siguen manteniéndose esas estructuras. La cuestión de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, son elementos estructurantes en Latinoamérica que siguen siendo acuciantes. Y sobre todo el espacio, ¿no? Yo me acuerdo la película esa, Hay algo allá arriba, ¿no? Donde está Brad Pitt, parece que trabaja. Entonces están esperando que va a caer supuestamente un meteorito sobre la Tierra. El problema no es que caiga el meteorito, sino qué minerales trae el meteorito, ¿no? DiCaprio, perdón. Claro, qué minerales trae, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la carrera espacial tiene que ver con eso. ¿Qué riquezas hay afuera, no? No que la Tierra ya no soporte más población, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la literatura, la ciencia ficción. El problema de la carrera espacial y todo eso es qué recursos hay allá afuera, ¿no? Entonces, y para todos nuestros países es lo mismo. ¿Qué economía? Estoy de acuerdo con que la economía, que la renta, que la banca, que el sector industrial y todo, pero en nuestra economía esencialmente en el continente son extractivas y ahí finalmente siguen teniendo 500 años más o menos de existencia ese modo de explotación, hoy día con tecnología, con inteligencia artificial y todo eso. Y para entender eso y explicar eso, la geografía es fundamental. Pensando más yo hablo el caso chileno, ¿no? Tiene se habla que 2/3 del PIB, del Producto Interno Bruto, provienen solamente de la minería. Y de ese 2/3, el 90% del cobre. Entonces llega a desestabilizarse el valor del cobre en la bolsa de valores, no en la bolsa de valores de Nueva York, sino en la de Londres todavía, ¿no? Hace 500 años que está la bolsa de valores en Londres y no hay ningún cambio estructural frente a eso, pero hay un cambio ahí y si hay algún desequilibrio, claro, si hay algún desequilibrio eso va a afectar notablemente la economía nacional. Y toda la carrera en litio ahora en Latinoamérica la veo, en Sudamérica, el triángulo o el cuadrado entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia. La última declaración del presidente Milei en Argentina, que es muy interesante seguirlo porque es lo que hizo Chile en los años 80 y lo que hizo Argentina también en los 90 con Menem, ¿no? Que fue la primera reforma neoliberal que tuvieron, ¿no? Y fue fuerte la de Menem. Fue fuerte en los 90 y él la vuelve a echar a andar de nuevo y la última declaración cuando gana dice, bueno, oye, la cordillera, ¿por qué los chilenos, no es cierto, con este mismo discurso tienen dos tercios de economía está basada en la minería y todo viene de los Andes y nosotros no estamos explotando los Andes? Así que lo que está diciendo hay carta abierta ahí, ¿no?
para ir a explotar el litio, para ir a explotar el cobre, porque los argentinos, la minería argentina fue, sobre todo en las últimas 2 décadas con el kirchnerismo, estuvo muy protegida, sobre todo por los movimientos ambientalistas. Y esos movimientos ambientalistas en regímenes de libertad económica son totalmente relativizados. Bueno, la geografía tiene mucho para explicar esas cosas, ¿no? Y la misma crisis ahora de Perú es lo mismo, está basada en lo mismo, ¿no? En la crisis de Perú con la Dina que acaba de salir, Dina Boluarte acaba de salir, yo no me acuerdo el nombre del presidente que lo reemplaza, que está igualmente cuestionado por problemas de abuso y otros asuntos que lo tienen cuestionado ahí. Lo mismo, ¿no? Fue un protectorado de Estados Unidos porque hoy día en la competencia del cobre mundial Perú está entre los 5 principales productores de cobre. Entonces, pienso en esas cosas y que todavía se siguen manteniendo y siguen persistiendo, y la geografía humana, física, como quiera denominarse, la económica, el nombre que quieran darle, sigue teniendo ahí un elemento formativo y prospectivo importante. Así que eso. Gracias, profesor. Vamos a cerrar la mesa y para ello les voy a pedir en 2 minutos que puedan dar algún tipo de conclusión, reflexión final, sobre todo pensando justamente a los alumnos que va dirigida la mesa en el marco de la licenciatura, el posgrado. ¿Qué nos podrían decir en estos 2 minutos? Iniciamos con Carlos, por favor. A ver, para cerrar, y sobre todo dirigir a los jóvenes, les diría que arranquemos una investigación, en este caso sobre desarrollo urbano o desarrollo urbano regional, conociendo efectivamente cómo es que este asunto de la circulación de la moneda, cómo se compone, cuáles son los componentes del capitalismo. Los componentes son, para empezar, esa circulación de la moneda, la lógica de la propiedad privada, y entender con ello entonces esto de que se puede decir de crecimiento sin límites, la acumulación de capital, realmente no tiene límites el crecimiento. ¿Qué es esto de la regulación de los mercados o de regulación de los mercados? La inversión privada como motor de desarrollo, la gestión de la crisis del capitalismo mismo. ¿Y qué es esto de la financiarización? Eso como primer gran bloque de conocimiento por conocer de partida, para entender la dinámica de los territorios de las ciudades. Pero además, la invitación es que partamos de no tener prejuicios sobre lo que estamos queriendo estudiar. Si partimos del prejuicio de que las políticas no sirven, entonces, ¿para qué estudiar las políticas públicas si no sirven? ¿Para qué estudiar el desarrollo desequilibrado si estamos asumiendo que es desequilibrado? Que el crecimiento urbano es desordenado. Más bien son principios cada uno de ellos: la sobreconcentración, el crecimiento desordenado, el desarrollo geográfico desequilibrado, la administración pública. Todos ellos son principios y no son puntos finales de nuestra tesis. Sabemos que los territorios tienen eso, un crecimiento sobreconcentrado, un crecimiento desordenado, o que son desordenados o aparentemente desordenadas, que hay aparentemente desequilibrio territorial y que las políticas públicas no funcionan como quisiéramos, pero esos son principios de partida y el reto es tener conocimiento que sea útil para mejores territorios y para mejores sociedades. Muchas gracias, profesor. No, yo les comentaría a los más jóvenes, sobre todo los que nos escuchan, hay ciencias que están intrínsecamente relacionadas y que no debemos soslayarlas cuando hacemos estudios de geografía. Me parece que hay que recuperar mucha información de la sociología, mucha información de la economía y mucha información de la ecología. Porque acuérdense que en términos de modelo en el que nos encontramos, trabajo, territorio, ¿no? y recursos, pues hacen esa gran fórmula que se llama capitalismo. Y en ese sentido, me parece que estamos en los albores de un colapso, incluso le podría llamar yo civilizatorio, porque los recursos energéticos están en picada. La curva de recursos energéticos tiene una caída que se dijo hace 50 años, ¿no?, que iba a ocurrir, pero ya lo estamos viviendo.
el motor capitalista se mueve con petróleo y las curvas de petróleo todas tienen puntos de inflexión. Cuando estas curvas tienen esa caída, la producción de alimentos también tiene una curva, porque separamos con petróleo, ¿no? Cuando cae una curva de energéticos y cae una curva de recursos, como son los alimentos, la curva que sigue es la de población. Y eso pareciera que nos estabilizaremos en los 10.000 millones de personas, vamos en los 8.000, ¿no? La curva va ascendente, pero cuando alcance digamos, su cenit, va a tener una caída estrepitosa y eso va a ser el colapso. Entonces, me parece que hay que estudiar estos temas, hay que verlos con ojos muy críticos, hay que estar muy atentos de lo que está ocurriendo en ese sentido. No hay ningún estudio en el mundo que diga que tenemos más recursos de los que consumimos, por el contrario, superamos ese umbral hace 35 años. O sea, estamos consumiendo más recursos de los que tenemos o de los que el planeta pudiera naturalmente ir recuperando. Estamos en una sexta extinción masiva de especies, ¿no? Estamos tratando de sacarle petróleo a las piedras a través del fracking hídrico. Estamos sobre las tierras raras, que son las que mantienen la tecnología del mundo, entre otras el litio, y estamos pensando, que el crecimiento es infinito, cuando sabemos a todas luces pues, que hay un límite al crecimiento. Entonces, sembrar la idea de límites del crecimiento no ha sido fácil, ¿no? Ha habido una larga marcha para el establecimiento del pensamiento de límites y me parece que tenemos muchos umbrales rotos que tenemos que, como reto, como sociedad, como investigadores, como profesionistas, que ir revisando porque ese es el destino innegable al que nos acercamos rápidamente. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, profesor. Profesor Rubio. Gracias. Para cerrar, yo tengo una sola idea y es que pensando en los nuevos geógrafos que se formen aquí en México, en Chile, es que el mundo en el que estamos viviendo no se ha construido a golpe de espontaneidad. Las cosas no ocurren porque sí, las decisiones de inversión no son aleatorias y las estructuras que resultan impactan en la calidad de vida de la gente porque pueden generar uno u otro cambio en el modelo productivo. Damos por hecho de que estamos viviendo en una sociedad o en unas sociedades que dialogan entre sí desde la lógica del capitalismo global y en ese contexto el llamado sería a tener la agudeza suficiente para poder detectar cuáles son los intereses que están operando cuando se toman decisiones de inversión, los intereses que están detrás cuando se propone una u otra política pública y detectar eso no es fácil. Para hacer eso hay que tener una mirada muy crítica, hay que leer mucho, hay que interesarse por las trayectorias históricas y reconocer que si es que existió una revolución neoliberal, operó de la misma manera que lo hizo la revolución industrial, la primera revolución industrial, que no fue solo una revolución técnica, sino que también fue una revolución cultural. Entonces, estén muy atentos cuando la gente hable, porque las cosas que dice a lo mejor revelan mucho más de lo que está operando, o sea, de la forma en que está operando el modelo este de sociedad capitalista global. Eso. Gracias, por Muchas favor, gracias. profesor. Hemos dicho muchas cosas que me parecen muy importantes. Yo me preocupo mucho de la formación y lo que viene con algo que ya todo está en boca de todos y nos llenan de información y nos pueden autorreproducir. Yo estoy muy preocupado por la inteligencia artificial y el modo en que nos estamos formando y cómo va a ser la educación de la geografía, sobre todo en el tiempo que viene, ¿no? Y los problemas que vienen. Hay todo un debate hoy día de cuántas publicaciones están siendo desafectadas de los sistemas de registro e indización que están siendo hechos con inteligencia artificial. Y eso efectivamente hay que tenerlo en cuenta y sobre todo la geografía, plantear y tensionarla frente a la inteligencia artificial y lo que viene, pensando en su formación, pensando en la formación de posgrado,
No digo que se va a terminar la geografía, yo siempre escuché eso, sigue siendo muy, muy relevante su conocimiento y su aporte frente a lo que viene y frente a la explotación de los recursos naturales, al desarrollo de las ciudades, lo que decía el profesor Huacú de la curva de crecimiento demográfica en el mundo y cómo se va a calificar eso en las grandes ciudades, y un problema que encuentro yo fundamental en la cuestión urbana, que todo el proceso, los ODS 2030 ya no son 2030, son 2050, la cuestión de la sustentabilidad, el lenguaje ONU, la resiliencia, el cambio climático, cómo eso va a afectar justamente a este modo de ocupación del espacio, de la superficie terrestre. Y frente a eso, cómo nos vamos a formar en un escenario donde la inteligencia artificial va a cruzar todos los ámbitos de formación, pero que todavía sigue teniendo contradicciones. Yo he conversado con muchas personas sobre lo que ocurrió en la pandemia, y esto es lo último, de cómo se acontecían procesos formativos en la pandemia, y en la pandemia menos en Latinoamérica, quedó totalmente de lado, que es extraordinario, que todavía existía una gran desigualdad en el acceso a Internet, y que muchas de las personas que estudiaron en colegios públicos, sobre todo en zonas, entre comillas, aisladas, no tenían acceso adecuado justamente a eso. Bueno, ese escenario de inteligencia artificial va a ser lo mismo, va a ser desigual, su acceso, su uso y su disposición. Y desde la cuestión universitaria y formativa que tenemos que tener, tenemos que estar preparados para esos escenarios, la formación de licenciatura, maestría, doctorado, y qué va a pasar con las maestrías y los doctorados en un futuro donde las tesis, por ejemplo, y esto es lo último, las tesis en algunas universidades ya no las están dejando que se evalúen escritas, y tampoco las evaluaciones online, sino que se está propiciando, esto no lo estoy inventando, se está propiciando que la lectura de las tesis solo sean orales. Porque ya no se sabe efectivamente, no se va a saber qué es lo que escribió el estudiante y qué es lo que escribió la inteligencia artificial. Bueno, lo dejo ahí pensando en cuestiones que vienen, ¿no? Y que complementan a lo que han mencionado ustedes. Oh, pues muchas gracias, creo que muy rica la mesa. Espero que para los que siguen las publicaciones en el SIGA también lo haya sido. Creo que se han abierto ventanas de reflexión importantes en el ámbito del quehacer, ¿no? Académico, y sobre todo en el marco del mensaje que pudiéramos dar a estudiantes, no solamente de geografía, sino en general, en el marco de lo que aquí se ha tocado, que también pues son reflexiones transversales. Entonces creo que estas ventanas nos pueden ayudar mucho para pensar o repensar situaciones actuales que estamos viviendo en el marco de los entornos donde vivimos, y tratar de explicarnos por qué se llevan a cabo estos procesos. Quiero agradecer de forma muy especial a todos nuestros participantes. Doctor Hidalgo, muchas gracias por su participación, aceptación. Profesor Rubio, doctor Huacús, doctor Telles, muchísimas gracias nuevamente por compartir una mesa y compartir sus saberes. Y también quiero agradecer al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y al posgrado de la UNAM por todo el apoyo que nos han brindado para poder hacer posible estas mesas de diálogo y de reflexión. Muchas gracias, muy atento, y esperemos que haya una próxima pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Listo, estamos con la... Muy bien, Muchas Adrián. gracias, Carlos. Muchas gracias.